Si estás escuchando esto, déjame decirte que no es casualidad. No te alarmes y prepárate para escuchar una verdad. Pero si no estás dispuesto a escucharla, entonces este video no es para ti. Con el paso de los últimos años, podemos ver que se están volviendo científicamente arcaicas las diferencias entre las religiones del mundo. La unidad de la que grandes metafísicos de la historia como Cristo, los santos y los avatares del mundo hablaron, realmente nació de una comprensión directa de la física cuántica. Estaban simplemente sintonizados con el cuanto del universo e intentando traducir esta unidad cuántica de una manera que la gente pudiera entender. Y hoy te lo vamos a revelar. Es la oración proveniente de cualquier religión en realidad, una afirmación del poder del pensamiento, una afirmación de nuestra unidad entre nosotros y con todo lo que es. Ciertamente parece que la ciencia está entrando con éxito y matemáticamente en el reino de Dios, y que todos nosotros somos una parte integral de ese reino, que estamos realmente unidos con él. El Dr. John Hagelin, mejor conocido como uno de los físicos que formuló la teoría del campo unificado, expresó estas palabras. Literalmente hay diferentes mundos en el que vivimos. Está el mundo macroscópico que vemos, está el mundo de nuestras células, el mundo de nuestros átomos y el mundo de nuestros núcleos. Estos son mundos totalmente diferentes, tienen su propio lenguaje, tienen sus propias matemáticas, no solo son pequeños, cada uno es totalmente diferente, pero son complementarios, porque yo soy mis átomos, pero también soy mis células, también soy mi fisiología macroscópica. Todo esto es verdad, son simplemente diferentes niveles de verdad. El nivel más profundo de verdad descubierto por la ciencia y por la filosofía es la verdad fundamental de la unidad. En ese nivel nuclear más profundo de nuestra realidad, tú y yo somos literalmente uno. La profesora, periodista, autora y editora estadounidense de medicina alternativa, Lynn McTaggart, expresó estas palabras. Uno de los problemas con las religiones organizadas es que existe este sentido de separación, que solo es bueno ser protestante o que las personas católicas son las únicas personas que conocen el camino. Y creo que ahora nuestra comprensión actual de la física cuántica es esta comprensión de la unidad completa, por lo que tenemos que derivar nuestra espiritualidad en un sentido de unidad. La ciencia de las afirmaciones trasciende las limitaciones aprendidas y crea un mundo mejor. Si practicamos nuestro ensayo mental y nuestra habilidad para poder hacerlo, mostrarán que ciertos circuitos cerebrales crecerán como resultado de nuestros esfuerzos. Será más fácil hacerlo. En otras palabras, si aceptamos esta idea, entonces esto nos permitiría volver al día siguiente y hacerlo con más certeza y con más aceptación. Eso en sí mismo no es diferente a orar. No hay ningún texto religioso que diga que el pensamiento no importa. No hay ningún texto religioso que diga que tu oración y tu intención no deben ser respondidas por Dios. Pero explicar cómo sucede eso es de lo que se trata la física cuántica y el observador. Y ya estamos entrando en calor y dirigiéndonos a una verdad que va a sorprenderte, una verdad que va a allanar tu camino para convertirte en un manifestador experto de tu propia realidad. Antes de seguir, te invito a escribir: yo soy un manifestador experto de mi propia realidad. Y como decimos siempre, la escritura es tan poderosa que estarás atrayendo en este momento la vibración equivalente a la escritura. Cuando podemos hacer que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa, nuestro cerebro está diseñado para hacer eso. Nuestro lóbulo frontal, con este enorme espacio, digamos que es el altar en el que colocamos un pensamiento y nos da permiso para retener un pensamiento por un periodo prolongado de tiempo, a su vez bajándole el volumen a los estímulos externos. Perdemos la noción del tiempo y el espacio, y ese es el preciso momento en el que entramos en el campo cuántico. Es el momento en que ahora estamos haciendo que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa. El campo cuántico y el observador cuántico está interconectado. El campo cuántico contiene todas las probabilidades que luego colapsamos en la realidad a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra conciencia,
a través de nuestros sentimientos y el estado del ser. El campo cuántico consiste en energía potencial invisible, que puede organizarse a sí misma a partir de energía, a partir de partículas subatómicas, átomos y moléculas, como así también estrellas, galaxias y nosotros mismos, porque está conectado a esta energía invisible, en un lugar más allá del espacio y el tiempo. Este concepto se conoce como el entrelazamiento cuántico. Según esta teoría, cuando dos partículas están unidas de alguna forma, siempre van a estarlo. El universo, nuestros pensamientos y todo lo demás está interconectado. ¿Puede la física cuántica explicar a Dios usando la ciencia? Parece que ahora podemos explicar cómo interactuamos con Dios, cómo interactuamos con el universo, a través de nuestros pensamientos. Pero aquí se pone interesante. El antiguo texto bíblico, a través de sus rituales, nos enseñó a orar, a cantar, a meditar, para pedirle a Dios que manifieste nuestros deseos. Ahora bien, está claro que existe una frontera entre la ciencia y la filosofía, entre la realidad y la fantasía. Y ese límite es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es el trampolín entre nosotros y el universo, entre lo que queremos y hacer que realmente suceda en lo natural. Primero, para entender este concepto, debemos entender una de las partes más importantes del universo, que son los fotones. Todo comienza con el fotón, ese pequeño corpúsculo de luz. Un fotón es un paquete de energía de una determinada longitud de onda, o luz de ciertas longitudes de onda que podemos observar. Por lo tanto, el rojo, el azul y el amarillo son longitudes de onda visible para nosotros, mientras que, por ejemplo, los rayos infrarrojos, ultravioleta y gamma no lo son. Y ahora vamos a ponernos un poco cuánticos para poder explicar esta verdad asombrosa. Un científico llamado Max Planck definió una ecuación para describir la energía de la luz. Dijo que la energía de un fotón dada es igual a su frecuencia multiplicada por una constante que lleva su nombre, que llamamos la constante de Planck. Esta sencilla fórmula se escribe como E igual a h por b, donde E es la energía de un fotón, h es la constante de Planck y b es la frecuencia del fotón. La constante de Planck es un número muy pequeño, por lo que podemos esperar que la energía de un solo fotón sea igualmente pequeña. Ahora, algo más que figura aquí fue aportado por uno de los mayores detractores de la mecánica cuántica, Albert Einstein. Dijo que la energía y la materia son lo mismo, que toda la materia está compuesta de energía. Su ecuación más famosa aún, E igual a mc al cuadrado, donde E es la energía, m es la masa de un objeto y c al cuadrado significa la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, toda la materia, tú, yo, este mismo video que estás viendo, la computadora en la que estás leyendo, está compuesta de energía. ¿Pero qué es exactamente la energía? Einstein continuó diciendo que la luz es, de hecho, una partícula muy pequeña con la energía descrita por la ecuación de Planck. Por lo tanto, la energía en su forma más pura es transportada por fotones de luz. Así que todos nosotros estamos hechos de luz. Hablamos de la luz como si fuera una partícula, incluso cuando decimos que los fotones son paquetes discretos de energía. Pero la luz tiene una longitud de onda, lo que la convierte en una onda. Entonces, ¿es una partícula o una onda? Bien, la respuesta es ambas. Y así tenemos dos de los preceptos básicos de la mecánica cuántica. La primera, la energía no es un flujo continuo, sino un flujo de unidades discretas, cuantos, mientras que la segunda es que los fotones se comportan como partículas y como ondas. Sonaba bastante extraño al principio, pero a medida que la gente lo pensaba, se dieron cuenta de que explicaba por qué los electrones se encuentran solo en ciertos niveles de energía. La energía constituye la materia. Los electrones son una forma de materia. Por lo tanto, los electrones están formados por energía, lo que significa fotones. La luz, que se compone de flujos de partículas individuales, obliga a los electrones a habitar solo niveles de energías específicos, cuando están en órbita alrededor del núcleo de un átomo. Y aquí algo sorprendente. La insistencia en los niveles de energía discretos dicta cómo los átomos interactúan entre sí.
lo que forma la química de la materia a granel, desde las estrellas hasta nosotros mismos. Entonces, se puede ver que la naturaleza de las cosas más pequeñas puede tener un tremendo impacto en todo lo demás, en la naturaleza de nuestra realidad. La formación de materia en nuestra realidad es, en esencia, el resultado de ondas cerebrales, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son el lenguaje del universo, la frecuencia de nuestros pensamientos, no las palabras que usamos para describirlos, es lo más importante. El universo, Dios, nos devuelve exactamente lo que estamos pidiendo sin juzgar nuestras palabras, solo nuestras ondas cerebrales. El universo no juzga, simplemente devuelve lo que estamos proyectando con nuestras ondas cerebrales. Estas ondas se pueden medir y representan nuestra conciencia. Es nuestra conciencia la que crea nuestro mundo en lo natural. Por lo tanto, por primera vez en la historia del hombre, pide y se te dará. Es una parábola bíblica que se puede explicar utilizando la teoría cuántica. Y dada esta teoría, basada en los textos de la Biblia, Dios se encuentra dentro de nosotros, en forma de energía y en forma de frecuencia. Por lo tanto, Dios ha estado siempre en el mundo cuántico, al cual pertenecemos todos. Y si estás interesado en saber cómo conseguir tu realidad deseada a través de un fluir armónico, no te pierdas el siguiente video, porque una vez que entiendes tu propósito, todo es un fluir para tu realidad deseada. Si te ha gustado el video, comparte con tus seres queridos, dale un me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Te deseo un gran éxito manifestador y nos vemos en el próximo video.